Buenos días, amigos, estamos aquí con el señor Indalecio, que para mí es un placer poder venir y poderlo entrevistar, porque sé que ha tenido mucho éxito su radio y me gustaría que nos comentara cómo fue que inició esta aventura de la radio aquí en Lubiano, señor Indalecio. Bueno, buenos días y gracias por venir a Lubianos y bueno, mando saludos a todos los seguidores de usted en redes sociales o en YouTube o en el canal que vayan a subir esta entrevista. Bueno, mi nombre es Indalecio Benítez, soy originario de aquí de Lubianos, tengo 53 años. Pues yo inicié mi lucha social y mi activismo social y defensa de los derechos humanos desde muy jovencito, cuando estudiaba el bachillerato, por ahí junto con otros compañeros, allá por el año 88, iniciamos una manifestación escolar tomando la escuela por abusos que habían cometido algunos profesores. Y bueno, lo llevo en la sangre por herencia de un bisabuelo, la lucha social, que fue general de revolucionario, de nombre Vicente Benítez Sánchez, voluntario, general voluntario para la defensa de los pueblos de la región, ante las incursiones de zapatistas y de algunos grupos guerrilleros de la época. No se da hasta después del año 2000, en el año 2000, cuando ya nos enfocamos más en la lucha social, haciendo equipo con Guillermo González Hernández, que fue diputado local, fue un político de mucho renombre en la fundación del Partido de la Revolución Democrática aquí en el sur, y que además fue candidato a presidente municipal en Tejupilco, donde se manifestó la lucha por una democracia, y bueno, donde hubo una trifulca entre gobierno y lugareños, llamada como el Tejupilcazo en aquel momento. Eso fue alrededor de los años 1990, yo en el 2000 me sumo con él en una lucha por el reconocimiento de tierras que habían sido indebidamente adquiridas por el gobierno del Estado de México, terrenos parcelarios del ejido, que como todos sabemos, antes de 1982, nadie podía enajenar, comprar terrenos ejidales. Se da en el 82 con una modificación a la Constitución promovida por Carlos Salinas de Gortari. Pero estos terrenos habían sido adquiridos a principios de los 70, finales de los 60, entonces era ilegal esa compra, en donde se construyeron un campo experimental de mango aquí en Lubianos y algunas áreas sociales para esparcimiento para la feria de Lubianos. Conocedor Guillermo de esta situación, pues se expropian estos terrenos al gobierno del Estado, se le reparten una primera etapa a principios de los 90 en una colonia llamada 12 de diciembre. Posteriormente, en el 2000, se hace otra parte de otro terreno llamado Los Mangos, colonia Los Mangos, y asimismo las instalaciones a donde ahora está la unidad deportiva de Lubianos, a donde se encuentran las instalaciones de la exposición ganadera, el palenque de gallos y la pista de carreras, y también como la pista de baile. Todo eso se expropió y regresó a manos del ejido en esa lucha social que nos tuvo de cabeza a todos, inclusive él y otros dos compañeros fueron encarcelados, tuvieron que estar en la cárcel más de 10 meses, acusados de algo ilegal por hacerlo legal. Legal, exacto. Y bueno, posteriormente en el año 2008 tuvimos que recurrir a un equipo de perifoneo. Mi empleo tenía unos vehículos de perifoneo, publicidad ambulante, de ahí me mantenía. En el 2008 se da el problema de una incursión de
por parte de la Fiscalía del Estado de México, en aquel momento Procuraduría, en donde venían supuestamente buscando al crimen organizado por unos ilícitos, pero resulta que no se estaban llevando al crimen organizado ni integrantes del crimen organizado, se estaban llevando a personas inocentes. Y digo porque los lubianenses sabemos de mano, aunque no lo hagamos público, quiénes andan en malos falsos y quiénes no. Claro. Pero ese no es asunto de nosotros, porque el gobierno viene y a través de presiones te quiere sacar información. Ellos vienen y se van, nosotros nos quedamos. Entonces nosotros somos los que estamos en riesgo. En aquella ocasión recurrimos al perifoneo para informar a la ciudadanía que los que venían no venían haciendo algo bueno. Había habido una gran cantidad de violaciones a derechos humanos, violentando viviendas, metiéndose a la fuerza e inclusive violando la intimidad sexual de algunas parejas que se encontraban haciendo el amor en horas de la madrugada. O sea, una verdadera porquería lo que estaban haciendo. Me tocó vivirlo, exactamente era el día 3 de diciembre. El 3 de diciembre estábamos en unos preparativos para una visita de la entonces dirigente del DIF estatal, Laura Barrera Fortún, que iba a venir a poner la primera piedra del DIF, nuevo DIF en Lubianos, y la cual canceló, pero se da debido a que el día anterior, nosotros en los preparativos, yo haciendo mi trabajo, pues me topé con esta caravana de ministeriales precisamente aquí afuera de mi domicilio, en donde llevaban a unas personas detenidas y las iban violentando a cachetadas, metiéndoles bolsas y tehuacanazos. Entonces respingamos, no sé de dónde saqué valor, porque valiente no soy, pero tal vez la injusticia nos hace reaccionar ante situaciones tan difíciles. Y además de que no nos gusta ese tipo de actitudes, esas injusticias. Sí, respingamos inmediatamente, encendí el audio del perifoneo y empecé a invitar a la ciudadanía que se sumara para la dignificación de los lubianenses. Y efectivamente la gente ya nada más estaba esperando que alguien le cruzara. Inmediatamente hubo una respuesta muy grande, no me dejaron solo. Les logramos quitar a 3 personas que llevaban los ministeriales, personas honradas y trabajadoras de aquí del municipio, y hay constancia de ellos, aunque ya tenían más de 40 detenidos, porque la redada había comenzado 15 días antes de esto, ¿no? Recurrimos al ejército para pedir ayuda ante esta violencia y violación a los derechos humanos de los ciudadanos. Hubo respuesta, calmamos, pero sí nos interpusimos. ¿Cómo nace la radio? Pues nace de eso, ¿no? Precisamente empezamos a notar que era más delicado, más riesgoso promover los derechos humanos y defender los derechos y a la vez hacer el activismo social, informar a la ciudadanía, pues a través de una radio. Y además de una radio local. Una radio local que surge de la esencia del pueblo. Claro. Con una lucha del pueblo, no gubernamental, no es una radio palera del gobierno, con orgullo lo podemos decir, no nos sometemos a los caprichos de los políticos, porque cuando te dan publicidad oficial, ellos no te quieren dar para que promociones un partido de fútbol, una acción cultural. Ellos lo que quieren es que hables bonito de ellos, porque ellos sus intenciones son políticas y aspiraciones para lo que sigue. Claro. Y siempre van pensando, aunque sea dinero del pueblo, lo manejan a su antojo para su propia conveniencia, ¿no? Y ahí surge la idea de ver una radio comunitaria para la región. Fue en el año 2013, después de asistir a la cumbre continental de comunicación indígena en Tlahuicoltepec, Oaxaca, a la cual asistimos ya con la intención de saber y informarnos, tener una visión clara qué teníamos que hacer para poder lograr una radio comunitaria. Y efectivamente ahí tuve la oportunidad de conocer a cientos de personas, porque hubo miles de personas de todo el continente americano, inclusive europeos, que vinieron a esta cumbre,
y que muchos eran radialistas comunitarios e indígenas, de radios indígenas y comunitarias. Ahí tuve la oportunidad y contacté ahí mismo a una persona que apenas había instalado y me dijo, me dio asesoría. Claro. A una asesoría y cuando regresamos, fue en octubre del 2013, pues fue para ya empezar a diseñar lo que iba a ser la radio. Ya veníamos completamente empapados, enlodados y metidos hasta el tútano de lo que teníamos que hacer para esta radio, ¿no? Ahí encontró su verdadera misión. Creo que sí. Una cosa me llevaba a la otra, claro. ¿no? La defensa de derechos humanos, el activismo y la lucha social me llevaron a la comunicación. Así es. Porque la comunicación está íntimamente ligada con estas tres actividades que realizamos los activistas, defensores y luchadores sociales, definitivamente. Llegamos y inmediatamente manos a la obra. Te contábamos con un pequeño espacio ahí donde ahorita todavía en un ratito le vamos a mostrar, a donde ahora tenemos los aparatos. Empezamos a preparar el terreno rústicamente con lo que se tenía a la mano, inclusive poniéndole tablas al piso, pequeños medallones, con un transmisor de apenas 20 watts, o sea, hay celulares más grandes que ese transmisor y bueno, de una manera iniciamos los trámites para poder obtener acceso a una radio debidamente legal, aunque todavía faltaba por que se aprobara las leyes secundarias en materia de radios comunitarias. Ya había habido una propuesta de Enrique Peña Nieto, pero todavía por darle prioridad a la energética dejaron de lado la radio comunitaria de comunicación y la alargaron. Entonces eso nos obligó a detener los avances de la concesión, pero no nos detuvimos. Eso no fue obstáculo. Estamos hablando de octubre, pues, y fue para exactamente el 19 de noviembre, ya estábamos haciendo pruebas por la tarde. Wow, vino un amigo de Oaxaca, el que contacté allá mismo en la cumbre continental de Tlahuicoltepec. Me vino a ayudar con la instalación, con la antena y todo a instalar y asesorarme cómo teníamos que manejar los aparatitos. Mire qué bien. Y el 19 por la noche ya hicimos la primera prueba. Ajá. Para ver qué frecuencia era la más idónea, porque no teníamos otorgamiento legal del IFETEL. O sea, fue la que más nos convenía porque salía con mayor nitidez, ¿no? Recuerdo que era la 98.1 FM, pero ya 91.8 FM, y tenía el nombre de Calentana Mexiquense. Wow. Para el día 20 de noviembre yo con mis carritos de perifoneo había sido invitado a participar en el desfile y con una escuela que se llama Escuela Secundaria Técnica número 27 de Lubianos, y yo llevaba el audio que iba a estarles poniendo para que las chicas pomponeras fueran bailando en el desfile. Eran alrededor de las 9:30 de la mañana cuando recibí la llamada del ingeniero que estaba aquí en cabina y me informa, dice, sintoniza la 91.8, dice, porque estamos al aire ya. Wow. Esa fue la hora para mí. Maravillosa. Maravillosa, yo la marco como que eso jamás se me va a olvidar en mi vida. Me emociona comentarlo, definitivamente, recordar esos momentos, porque lo primero que hice fue bajarme del vehículo y comentarles a las chicas y a las maestras que llevaban al grupo de pomponeras, y les comenté llorando de emoción. Claro. Y les dije, Lubianos tiene radio comunitaria. Wow. Y la sintonicé y nos tomamos una foto del recuerdo. Eso queda grabado ahí para todos los días de la historia de Lubianos. Claro. Y bueno, de ahí para el Real, en un inicio era solo yo el locutor. Combinaba mi trabajo de perifonista, de chofer del carro, haciendo mis grabaciones y todo, con la radio. Me iba y trabajaba un rato, me regresaba y hacía locución otro rato, y así fue. Ya para el mes de
de diciembre. Un compañero de Tlatlaya se integró por unos días, pero por la distancia nada más fueron 2 días los que trabajó y nos ayudó aquí. Hice invitación a otros compañeros que por sus trabajos yo sentía que eran buenos para la locución. Uno había sido animador de eventos de bailes de los grupos musicales y había sido músico. El otro era un DJ de una discoteca. Y veía que esos eran los perfiles idóneos para eso. Los invité, se integraron, gracias a Dios. Luego una mujercita también que le gustaba, que ya había sido locutora y se integró también. Y bueno, estamos hablando que para el mes, a finales de enero, ya contábamos con un elenco de 4 locutores. 4 locutores, y a mediados de febrero, que fue cuando hicimos nuestro primer evento público celebrando el Día del Amor y la Amistad aquí en Lubianos, hicimos un baile altruista, completamente gratis y con agrupaciones de antaño. Trajimos a la organización Génesis para que bailaran todos las personas yo les llamo los chavirrucos, ¿no? Los que somos de la época. Claro. Sí, y fue todo un éxito. Y de ahí, inmediatamente luego, para el mes de mayo, organizamos un evento verdaderamente que marcó la historia de la Calentana Lubimex, celebrando el Día de las Madres. Previo al 10 de mayo hicimos una convocatoria, porque somos muy seguidos vía redes sociales y escuchados por internet en la radio en Estados Unidos. Wow. Los paisanos empezaron a ver en la Calentana, ese era el presentimiento que yo tenía, como el medio de información para saber todo lo que acontecía en la región. En la región y sus alrededores, ¿no? Así es. Entonces, tuvimos una idea que yo la considero como que fue punta de lanza y que nos abrió prácticamente todos los hogares en Estados Unidos de nuestros paisanos de la región. Hubo un programa dedicado especialmente para las mamás que tenían hijos en Estados Unidos. Nosotros les llamamos Calentana Mexiquense, en representación del hijo ausente. Para eso ya traíamos la idea mismo de Oaxaca, que vimos unas artesanías preciosas, que eran unos tarrones en forma de florero, y quisimos duplicarlos en Metepec. Mandamos a hacer 100 jarrones de esto, de este tipo de recipiente para ponerle un florero. Por un lado le mandamos construir la bandera de México con la frecuencia que se escucha, la 98.1, y por el otro lado cómo nos podían escuchar por internet, y también la bandera de Estados Unidos, hermanando las culturas a través de una radio comunitaria. Y bueno, fue todo un éxito, tanto que me marcó la vida en lo personal también. ¿Por qué lo digo en lo personal? Porque me tocó, nos tuvimos que dividir, ya éramos 5 locutores en aquella ocasión, para el 10 de mayo, nos tuvimos que dividir y formamos brigadas para ir a ver a estas señoras. Para eso, los grupos musicales patrocinadores de la misma radio fueron los encargados de irles a cantar las mañanitas. ¡Oh, qué bonito detalle! Entregarles el ramo de rosas y hacer un enlace telefónico con sus hijos. ¡Qué padre! Y eso se transmitía por FM y en redes sociales. No fue todo un éxito, pero me tocó visitar a una señora. Esto es verdaderamente grandioso, cada vez que lo cuento lloro. Me tocó visitar a una señora que tenía 23 años de no saber de su hijo. Wow. Su hijo tenía 8 días que había salido de la cárcel. 8 días de haber salido de la cárcel. Supo de esto, nos contactó y nos pidió que fuera una sorpresa. Pues fue mega sorpresa, ¿no? Claro. No nada más para ella, para todos, en realidad, no, hombre, fue un éxito. Eso marcó mi vida en lo personal, y porque nos dimos cuenta de la gran necesidad que hay de vincular a los paisanos
directamente con la región, que no se olviden de sus tradiciones, de su cultura, de su familia, porque nos dábamos cuenta que muchos de ellos ya no pedían ni tan siquiera que trajeran sus cuerpos para descansar cuando fallecieran en los panteones de la región, sino que ya eran allá, enterrados, por lo que sea, por no tener papeles, por el costo, lo que sea. Entonces nos dimos a la tarea de crear estrategias para hacer ese vínculo de unión y que fortaleciera eso. Y gracias a Dios ha dado resultado. Tenemos un aumento de remesas en la región debido a ese vínculo, a esa comunicación que hemos creado con nuestros paisanos y que está dando resultados muy positivos, ¿no? Muy alentadores. Estamos hablando del 2014. Para el mes de agosto, a finales de julio, habíamos estado preparando un programa también muy hermoso que yo lo llamé Viernes Bohemios de la Calentana, en donde iban a asistir músicos de la región para cantar música melancólica, de esas romanticonas, bonitas. Y eran los viernes porque decíamos, muchos salen de trabajar y lo que queremos es crear que se junten la pareja en un lugar, en la cocina, en la sala, en el jardín, en el lugar que más apetezca, en la misma alcoba, escuchando la radio, ¿por qué no tomándose un cafecito, tomándose un vinito? Y que sirviera para revivir tal vez una pasión, un amor que se estaba como olvidando, ¿no? Por eso creamos ese programa. Y el primer programa estaba programado para el día 1 de agosto. Vino un artista de aquí de la ciudad de Tejupilco que canta maravilloso. Le mandamos saludos al compañerito Epi, profesor de bachillerato, quien asistió. Tuvimos un programa exitosísimo. Tan exitoso fue que tuvimos que alargarlo. Y una de las radioescuchas nos invitó a cenar. Iba a ir solo yo con el artista y con un compañero locutor, pero luego mis hijos y mi esposa se apuntaron y nos fuimos todos. Qué padre. Desgraciadamente, una alegría se convirtió en el día que yo no quisiera que no hubiese pasado. Recordar, siempre lo voy a recordar, definitivamente. Ese día fue cuando sufrimos un atentado donde un grupo delictivo de los Guerreros Unidos, precisamente el mismo que hizo el trabajo sucio del gobierno en Ayotzinapa y que pues prácticamente era el brazo armado del gobierno para eliminar a las personas que le estorban, como le estorbaban los jóvenes de Ayotzinapa y como les estorbaba la Radio Calentana, porque siempre hemos estado del lado del pueblo y eso a ellos les molestaba. Pues este grupo delictivo allanó nuestras instalaciones de la radio y de mi hogar, y como no me encontraron, me esperaron y a mi llegada me atacaron, con consecuencias trágicas, que perdió la vida mi hijo de 12 años, y que nos obligó a salirnos de Lubianos por lo que seguía, ¿no? Porque no iban a descansar estos tipos hasta no lograr su objetivo. Previo a esto, ¿por qué decimos que un grupo armado utilizado por el gobierno? Porque meses antes de esto también habíamos confrontado a la Marina Armada de México con destacamento aquí en Lubianos, que todo mundo lo sabe aquí en Lubianos, todo mundo lo sabemos, que en ese momento estaban coludidos con ese grupo y que era el que les estaba abriendo camino para poder penetrar a Lubianos, establecerse e inclusive apoyarlos en una lucha contra el grupo que ya existía aquí en Lubianos, que era la familia Michoacán. Y con la finalidad de imponer el terror,
pues estaban asesinando y llevándose y secuestrando a quien se les atravesara solamente para poder someter a la población. En esos meses habían levantado a 6 jóvenes, la Marina, violentados en sus derechos humanos, y lo denunciamos, su desaparición. Yo encabecé una manifestación con mi carrito de perifoneo, todavía no teníamos la radio en esos momentos, y allí es donde decimos, vamos por la radio, porque la radio se necesita para informar de estos abusos. Así es. Y encabezamos una manifestación también, nos penetramos al cuartel, le cerramos el cuartel, y que hay que decirlo también, no ignorarlo. El mismo crimen organizado se agarró de esta lucha ciudadana por la defensa de los derechos humanos para poder ellos meterse y salir beneficiados. Eso que ni qué, eso se notó claramente, ¿no? Pero le digo, la radio, después también del asesinato de mi hijo, dio otro giro. Tuve que salirme a escondidas porque el gobierno jamás supo dar respuesta a una solicitud de seguridad. Tuvimos que ver por nuestros propios medios, buscar seguridad. Es más, yo tuve que salir escondido y caminando por las barrancas, por las lomas, el día martes 5 de agosto, porque a mi hijo lo sepultamos el día lunes 4, y él fue asesinado en los primeros minutos del día 2, alrededor de las 12 con 2, 3, 4, 5 minutos, no pasa de eso, o puede haber sido un minuto antes de las 12, 2, pero fue alrededor de las 12 de la noche. Consideramos que fue un poquito más pegado hacia el día 2, porque las horas que tardamos en la cena, los minutos. Me tuve que salir el día martes escondiéndome y aprovechando que era un día de tianguis y que había muchas personas y que había movimiento para podernos salir. Una persona me sacó de un lugar cercano a Lubianos, encajuelado, y después de haber sufrido, pues no, ¿cómo lo pudiéramos llamar? Un desprecio o un miedo por parte de algunas personas que les pedí que me ayudaran y que me negaron la ayuda. Los entiendo perfectamente. Por miedo, ¿verdad? Por miedo. Esta persona venía llegando de Estados Unidos y se arriesgó y me sacó hasta muy cerca de Toluca y me salí. Mi esposa y mis hijos, el mismo sábado, el mismo lunes después del sepelio, amigas periodistas, puras mujeres guerrilleras, que les guardo un amplísimo respeto porque gracias a ellas estoy con vida, fueron las que me dijeron, ¿sabes qué, Indalecio? Tienes que salir. Voy a dar sus nombres porque no puede pasar desapercibidos, sus nombres porque para mí son muy valiosas. Es Parica Benítez, colaboradora de la UNAM, que me acompañó al sepelio de mi hijo, Majo Ciscar, periodista española, y Mari Carmen Aguilar Franco, periodista mexicana. Y esas tres, esa tercia de mujeres valientes que se sumaron a la de mi comadre Anita Lujano, política de la región, que fue la que me apoyó y me llevaron a su casa en una primera instancia, a mi familia y a mí. Ahí estuvimos resguardando la primera noche. Al otro día yo me salí y mi familia se quedó con ella ahí. Y es hasta el día miércoles que ya yo estando seguro, no quise arriesgarme a salir juntos con ellos porque los crimen organizado a quien querían era a mí. Entonces no quería exponerlos a ellos, por eso me salí yo solo. Y ya ellos me alcanzaron el día miércoles por la tarde-noche en la Ciudad de México y allí iniciamos la travesía del exilio. Un tiempo de más de 2 años vivimos del tingo al tango, de un lugar en otro, bajo medidas cautelares del mecanismo de protección, y que
fue después de más de 2 años, sin que se dejara de transmitir por... Seguían transmitiendo. Seguíamos transmitiendo, pero para el día 15 de julio, antes de que tuviéramos un año en el exilio, el gobierno federal, el gobierno del estado, hicieron una redada y nos decomisaron y cerraron la radio por FM, pero no dejamos de transmitir por internet. ¡Qué padre! Y con locutores que había tenido la valentía de seguirlo haciendo desde Luyanos y yo desde la Ciudad de México. Continuamos. En el año estuvimos participando muy activamente con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para la creación de los estatutos, del reglamento para radios comunitarias, y en el 2015 ingresamos, a finales del 2015 ingresamos nuestra solicitud debidamente documentada para la adquisición de la concesión. A finales de febrero del 2016 es otorgada la concesión firmada, y es hasta el 15 de junio que la firman ya los del IFETEL, y el 15 de julio nos entregan la concesión. Primera, eso también hay que decirlo, somos la primera radio concesionada a nivel nacional. Felicidades. Bajo los nuevos lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Eso no quiere decir que fuimos los primeros en lucha, ni los primeros en merecerla, ni mucho menos. Tal vez nosotros llegamos a reforzar a aquellos compañeros que ya estaban venciéndose en esta lucha tan difícil, y que logramos, tal vez con el impulso de un ángel que desde el cielo me daba el valor y la energía para continuar, pues logramos ser la primera radio comunitaria concesionada, con un amplio reconocimiento a todas las que nos antecedieron en la lucha, pero nosotros llegamos a darle ese impulso final, y pudiera decirse, si se hablara de fútbol, meter el gol. Y forzamos las cerraduras que nos impedían tener concesiones, y dejamos abierta esa puerta para que ya ahorita en la actualidad podemos hablar de cientos de radios comunitarias que se están recibiendo concesiones. Esa ha sido nuestra lucha, lo que nos llevó a la lucha, y esa es la historia de Radio Calentana, que para después tuvimos que cambiarle el nombre, porque ya por haber sido cerrada y contar y tener ahí sanciones por parte del IFETEL, no podíamos utilizar el de la Radio Calentana Mexiquense. Tuvimos que adoptar el nombre de Calentana Lubimex, y ya algo que cuando nos otorgan la concesión, brinqué de gusto. Iba acompañado de mi familia, mi esposa, mis hijos, y de miembros de AMAR, que la verdad han sido mi fuerza, mi impulso, y defensores en nuestra lucha personal y de comunidad, que me acompañaron a recibir la concesión. Brincamos de gusto, pero del gusto pasamos al susto, porque después de haber tenido un transmisor de solo 20 watts, nos otorgan una concesión de 3,000 watts. Digo al susto porque de tener una inversión que con 20,000 pesos podíamos poner una radio comunitaria, se nos elevó a cientos de miles de pesos, y sin tener el recurso. Por eso digo que pasamos del gusto al susto. Pero gracias a Dios, con muchas satisfacciones y con esfuerzo, dedicación. Y yo no separo, muchos dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Efectivamente, lo corroboro, y también lo digo, tal vez con mucha más dificultad mantenerse,
por la situación actual en que está viviendo México. La autocensura a la que tenemos que recurrir para no ser agredidos por lo que ya sufrimos y vivimos, sabemos, entonces te da una limitación en tus actividades. El periodismo está viviendo una de sus etapas más difíciles en la historia y peligrosas en la historia de México, definitivamente. Entonces, el tener que estar haciendo periodismo desde la comunidad nos pone en un altísimo riesgo, altísimo riesgo. El tener que lidiar con autoridades prepotentes, autoritarias, soberbias, llenas de ego, que no buscan otro beneficio más que su beneficio político y económico, sin voltear a ver la necesidad del pueblo, también nos obliga a estar en un alto riesgo con el gobierno. Sabemos claramente que las principales agresiones que viven los periodistas en la actualidad, no lo dice Indalecio, lo dicen los organismos defensores de la libertad de expresión, como Artículo 19, Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, que la mayoría de las agresiones provienen de funcionarios públicos, de políticos, por supuesto corrompidos por el crimen organizado, ¿no? Esa dificultad hace aún más riesgosa la permanencia y la sobrevivencia de un medio de comunicación rural, definitivamente. Pues me ha dado mucho gusto, señor Indalecio, poder escuchar, porque muchas veces la gente admira a la persona, pero no sabe qué hay detrás de todo el trabajo que han logrado, ¿verdad? Y algo que admiro es que usted es una persona muy accesible, muy sencillo, y lo siento muy honesto, siento mucha honestidad de su parte. Al hablar, siento que habla desde el corazón, y quizás eso sea parte de los logros, del éxito que ha tenido la Calentana, Lubiomex. Yo le agradezco mucho el haber estado